¿Qué pasa por la mente de los criminales más famosos al escuchar la palabra cadena perpetua? Desde Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo, hasta Marciano Millán Vázquez. Hoy analizaremos las vidas y reacciones ante la corte de las 6 personas más buscadas en el planeta. Número 6. Ovidio Guzmán López. El 5 de enero de 2023, algo enorme ocurrió en el tranquilo pueblito de Jesús María, Sinaloa. Ahí fue donde las fuerzas mexicanas finalmente lograron arrestar a Ovidio Guzmán López, también conocido como el Ratón, hijo del infame El Chapo. Pero no se trataba de un arresto cualquiera. Fue una operación caótica, de nivel militar, digna de una película de acción, que dejó al pueblo con la apariencia de una zona de guerra. Retrocedamos un poco. En octubre de 2019, las autoridades mexicanas arrestaron a Ovidio por primera vez, pero en cuestión de horas tuvieron que liberarlo. ¿Por qué? Porque sus soldados del cártel desataron el caos en las calles. Hubo tiroteos, casas de familias de militares fueron atacadas e incluso soldados fueron tomados como rehenes. La violencia fue tan intensa que el gobierno no tuvo más remedio que liberarlo. 13 personas fallecieron, lo que hizo que México pareciera débil ante el mundo. Después de eso, Ovidio pasó a la clandestinidad. Saltó de un apartamento de lujo a otro, manteniendo un perfil bajo sin dejar de vivir con lujo. Finalmente, regresó a Jesús María, su pueblo natal, un lugar de tan solo 5,000 habitantes. Y aquí está la cuestión. La gente lo quería. Lo veían como un vecino amable, incluso como una figura paterna. Nadie lo delataba. En diciembre de 2022, Ovidio dio un paso audaz. Invitó a su familia, a su esposa, a sus hijos y a su madre, la tercera esposa de El Chapo, a Jesús María para una fiesta de Año Nuevo. Llevó a unos 40 hombres armados para protegerlo. Fue una celebración suntuosa llena de comida, bebida, drogas y música. Pero aquí fue donde todo empezó a desmoronarse para él. Muchos de sus guardias se emborracharon y se drogaron. Algunos apenas podían mantenerse en pie y mucho menos proteger al jefe. Los militares vieron esto como el momento perfecto. No podían arriesgarse a que se repitiera el desastre de 2019, así que planearon un ataque sorpresa ultra rápido. A las 4 a.m. del 5 de enero de 2023, el cielo rugió. Helicópteros militares volaron sobre Jesús María y aterrizaron justo en la propiedad de Oviedo. El pueblo solo tenía una carretera de entrada y salida, así que cualquier aproximación terrestre se habría visto venir a 1 milla de distancia. Ovidio estaba dormido cuando lo capturaron. En cuestión de minutos, fue trasladado en helicóptero antes de que nadie pudiera reaccionar. Pero una vez que sus hombres se dieron cuenta de lo sucedido, se desató el caos. Llegaron refuerzos por carretera, tanques, ametralladoras y cientos de soldados. Sicarios del cártel incendiaron autobuses para bloquear las carreteras e incluso dispararon contra aeronaves. El tiroteo duró 10 horas. Cuando se disipó el humo, 29 personas habían fallecido, 21 miembros del cártel fueron arrestados y toda la zona estaba en ruinas. Una semana después, los periodistas fueron conducidos al interior de la casa de Ovidio. Lo que vieron fue impactante. La sala estaba destrozada por las balas. Había manchas de fluidos rojos por todas partes, en las sillas, en el suelo, incluso en el baño y el lavadero. Su dormitorio era prácticamente una zona de guerra llena de más de 40 armas de alta potencia, incluyendo un arma antiaérea. En contraste, las habitaciones de su hija eran tristes recordatorios de la inocencia. Uno se percató del caos infantil. Las mantas tenían una mancha de fluidos rojos. Una habitación de invitados estaba llena de medicamentos de emergencia, vendas y narcóticos, probablemente donde atendían a pistoleros heridos. Incluso sus coches, un Mercedes GL blanco y una camioneta G blindada negra, estaban acribillados a balazos. El pueblo estaba devastado. Propiedades destruidas, niños desaparecidos y los residentes acusaron a los militares de saquear objetos de valor de la casa de Ovidio. El otrora pacífico Jesús María se convirtió en un lugar traumatizado y tenso. Finalmente, en 2023, el 15 de septiembre, México extraditó a Ovidio Guzmán a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico, una gran victoria en la lucha contra los cárteles. Número 5. El Chapo. Esta es la historia de Joaquín El Chapo Guzmán, el hombre que pasó de vender marihuana en las calles a dirigir el cártel de la droga más poderoso de México. Y sí,
Es él llorando como un bebé en la corte al darse cuenta de que pasará el resto de su vida encerrado en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos. Nacido el 4 de abril de 1957 en un pueblo pobre de Sinaloa, México, el Chapo no tuvo una infancia de ensueño. Su padre era ganadero de día y un pequeño traficante de drogas de noche. También era abusivo. A pesar de esto, dejó que el joven Joaquín le ayudara a vender droga, pero en lugar de compartir las ganancias, se las gastaba a sí mismo. Así que el Chapo decidió tomar cartas en el asunto. Con algunos primos, empezó a cultivar su propia marihuana para mantener a su madre y hermanos. Finalmente, su padre lo echó de casa. Solo y furioso, el Chapo se adentró más en el mundo de las drogas. Se unió al cártel de Guadalajara, uno de los más grandes de México en aquel entonces, y rápidamente destacó. ¿Por qué? Porque era despiadado. Si un cargamento de droga se retrasaba, disparaba al responsable. Sin advertencias ni excusas. Su fría eficiencia impresionó a Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino del narcotráfico mexicano. Pero cuando Gallardo fue arrestado, el Chapo vio su oportunidad. En 1987, cofundó, junto con otros pocos ahora infames, el Cártel de Sinaloa. Lo que hizo a El Chapo tan exitoso no fueron solo las drogas, fue la innovación. Usaba túneles secretos para contrabandear narcóticos bajo la frontera entre Estados Unidos y México, como una versión retorcida de Subway. Traficaba de todo, desde cocaína y heroína hasta metafetamina, fentanilo y éxtasis. Según las autoridades estadounidenses, nadie ha enviado más drogas a Estados Unidos que el Chapo. Tiene un precio. El Chapo se convirtió en uno de los hombres más buscados del mundo. Fue arrestado en 1993 y de nuevo en 2014. En ambas ocasiones escapó, una a través de un carrito de lavandería y otra a través de un túnel de 1 kilómetro excavado directamente en su celda. Sí, eso pasó. Pero en 2016, el juego finalmente terminó. Lo atraparon de nuevo, y esta vez no hubo escapatoria. Fue extraditado a Estados Unidos y condenado a cadena perpetua en ADX Florence, la prisión más segura del país. Sin túneles, sin sobornos, sin imperio, solo 4 paredes y arrepentimiento. Número 4. Jeremy Christian. Hablemos de Jeremy Christian, un hombre cuyo nombre está ahora vinculado a uno de los crímenes de odio más perturbadores de la historia reciente de Estados Unidos. Afirmó pertenecer al Ku Klux Klan, un grupo tan odioso que el gobierno estadounidense lo clasifica oficialmente como una organización terrorista nacional. El KKK tiene un largo y violento historial de ataques contra cualquiera que no sea blanco, incluyendo afroamericanos, inmigrantes, judíos, latinos, católicos, asiático-americanos, personas LGBTQ+, y básicamente cualquiera que no les guste. Christian demostró exactamente cómo se manifiesta ese tipo de odio en mayo de 2017 en un tren MAX en Portland, Oregón. Comenzó cuando empezó a acosar a 2 adolescentes. Una era afroamericana y la otra llevaba hijab y era de Somalia. Testigos afirman que gritó cosas violentas y odiosas sobre musulmanes, judíos y cristianos, hablando de fallecimientos, decapitaciones y gritando, «Váyanse a casa, necesitamos estadounidenses aquí». Fue entonces cuando un hombre de 23 años llamado Tala G. Namchi Meche intervino y comenzó a grabar a Christian con su teléfono. Pero Jeremy no se dejó vencer. Agarró el teléfono, lo estrelló contra el suelo y la situación se tornó violenta. De repente, Christian sacó un cuchillo y de 53 años, apuñaló a un veterano del ejército Meche de Namchi y a otro hombre, Ricky Best, matándolos a ambos. Un tercer hombre, Micah Fletcher, también fue apuñalado, pero sobrevivió. Tras su arresto, Christian intentó mostrarse comprensivo en el tribunal. Llegó tranquilo y con lágrimas en los ojos, fingiendo estar arrepentido. Quizás pensó que la jueza sería indulgente con él, pero esa actuación no duró mucho. Durante el juicio, la misma adolescente a la que había acosado estaba presente. Christian no pudo evitarlo. Estalló en otro arrebato racista. La insultó, la maldijo, e incluso dijo que deseaba haberla desvivido también. Eso fue todo. Se quitó la máscara y todos vieron quién era en realidad. La jueza no necesitó oír ni una palabra más. Dictó la pena máxima. Cadena perpetua sin libertad condicional. Se acabaron los arrebatos, se acabó la actuación. Solo un hombre lleno de odio, encerrado para siempre.
Jeremy Christian no solo cometió un asesinato, sino que reveló cómo se ve el odio ciego cuando explota en público, y ahora pasará el resto de su vida solo con él. Número 3. Angie Valencia. La historia de Angie Valencia no es la típica historia de ascenso y caída. Es una mezcla salvaje de belleza, inteligencia y decisiones audaces que la llevaron de los concursos de belleza a la cárcel. Nacida el 25 de mayo de 1977 en Colombia, Angie era conocida por su impresionante belleza y encanto natural. Inició su vida pública a principios de la década del 2000 como modelo y reina de belleza, ganando concursos y alcanzando fama en la escena de la moda colombiana. Pero cuando terminó su relación con su novio, un temido narcotraficante apodado El Monstruo, Angie decidió forjar su propio legado en el submundo criminal. Con su belleza y astucia callejera, Cleopatra Angie de la Coaína se ganó rápidamente el apodo con su encanto para manipular y distraer a la gente, incluyendo a las fuerzas del orden, y construyó su propio imperio de la droga. Pero no se trataba de una operación de pandillas turbia. Angie lo manejaba como un negocio. Formó una red de narcotráfico que contrabandeaba cocaína de Argentina a Inglaterra, ocultándola en maletas, bolsos e incluso en el interior de las modelos que contrataba. Sí, modelos. Angie seleccionaba cuidadosamente a mujeres del mundo de la moda para que actuaran como mensajeras. Con conexiones en la industria del entretenimiento, estas mujeres se hacían pasar fácilmente por viajeras legítimas, lo que le daba al cártel de Angie la tapadera perfecta. Por supuesto, nada de esto habría sido posible sin lo que aprendió de su ex, El Monstruo. Él tenía vínculos con los principales cárteles mexicanos y le enseñó los entresijos del negocio: cómo traficar drogas, lavar dinero y mantenerse invisible. Y durante un tiempo, funcionó. Angie era inteligente, cuidadosa y siempre iba un paso por delante. Pero su imperio comenzó a desmoronarse en 2010 cuando una de sus modelos, llamada Ariel, fue detenida en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en Argentina, con un gran alijo de cocaína. Durante el interrogatorio, Ariel se derrumbó y reveló el nombre de Angie. La Interpol emitió una orden judicial y la búsqueda comenzó. Tan solo 2 días después de cumplir 31 años, el 27 de mayo de 2010, Angie fue encontrada escondida en un hostal bajo un nombre falso. Se acabó el juego. En el tribunal se mantuvo serena, fría, serena y silenciosa. Pero cuando el juez leyó su sentencia, cadena perpetua, su calma se quebró. Por un breve instante, la imagen de dureza se desvaneció. Sus ojos se llenaron de lágrimas al darse cuenta de la realidad. Su reinado había terminado. Angie Valencia pudo haber dominado su mundo con belleza y estrategia, pero al final todo se derrumbó. Número 2. Jorge Eduardo Costilla Sánchez. Cuando se piensa en los narcotraficantes más notorios de México, nombres como El Chapo o El Mencho suelen acaparar la atención. Pero un nombre que a menudo pasa desapercibido es el de Jorge Eduardo Costilla Sánchez, un hombre que podría haber sido incluso más despiadado que las leyendas. Nacido el 1 de agosto de 1971 en Tamaulipas, México, Costilla no empezó como delincuente. De hecho, tenía un trabajo regular como empleado municipal. Pero las cosas cambiaron cuando se hizo demasiado amigo de algunos amigos del narcotráfico. A finales de los 90, se había abierto camino en el cártel del Golfo gracias a una estrecha amistad con el entonces jefe del cártel, Osiel Cárdenas Guillén. Cárdenas vio potencial en Costa Rica, especialmente en su gusto por la violencia, y rápidamente lo ascendió. Los dos ascendían rápidamente, pero su operación se topó con un grave obstáculo cuando se encontraron con 2 agentes encubiertos de la DEA husmeando. El plan era desvivirlos, pero los agentes les advirtieron que asesinar a agentes federales estadounidenses provocaría la ira del gobierno estadounidense. Así que los dejaron ir, pero el daño ya estaba hecho. Esa decisión les pasó factura. El 14 de marzo de 2003, Osiel Cárdenas fue arrestado durante un dramático tiroteo con fuerzas mexicanas. De repente, el liderazgo del cártel cayó en manos de Costilla. En lugar de gobernar en solitario, Costilla intentó compartir el poder con el hermano de Osiel, Antonio Guzmán, y algunos otros nombres importantes. Un spoiler que no salió bien. Las tensiones y los enfrentamientos de egos desgarraron al cártel del Golfo. La situación se intensificó tanto que su propio grupo de sicarios, los Zetas,
se separó y les declaró la guerra. No se trataba de una simple disputa, se convirtió en uno de los conflictos más sangrientos en la historia de los cárteles mexicanos. Finalmente, la violencia y las luchas de poder le pasaron factura a Costilla. El 12 de septiembre de 2012, finalmente fue capturado en Tampico, escondido en un tranquilo barrio. Para entonces, casi nadie sabía siquiera qué aspecto tenía. Solo existían 2 fotos suyas. Curiosamente, no se defendió durante el arresto. Era como si supiera que su fin estaba cerca. Entonces, llegó el gran momento. En 2015, Costilla fue extraditado a Estados Unidos. Permaneció impasible durante la entrega, pero esa mirada vacía lo decía todo. Sabía que estaba acabado. Un tribunal estadounidense lo condenó a cadena perpetua. Y así, uno de los líderes más misteriosos y letales del cártel desapareció de las calles para siempre. Número 1. Marciano Millán Vázquez. Marciano Millán Vázquez no era solo un nombre más en el cártel de los Zetas. Era uno de los más temidos. Sus crímenes eran tan horrendos que incluso exmiembros del cártel lo llamaban uno de los peores que habían visto. Los Zetas, por si no lo saben, es uno de los cárteles más letales de México. No solo se dedican al narcotráfico, son conocidos por la tortura, el desmembramiento e incluso por alimentar a los animales con sus víctimas. Su líder se llamaba El Verdugo, lo cual dice todo lo que necesitan saber sobre su estilo. Vázquez ascendió rápidamente en la jerarquía. Para 2009, era jefe regional en Coahuila, México. No solo estaba involucrado en el narcotráfico, hacía de todo, desde tráfico de personas hasta tráfico ilegal de armas e incluso pornografía. También colaboró estrechamente con sicarios de los cárteles, a menudo dándoles órdenes directas de desvivir. Un exmiembro del cártel afirmó haber visto a Vázquez ejecutar u ordenar al menos entre 70 y 80 ejecuciones. E incluso esa cifra se consideró baja. Uno de los peores sucesos vinculados a él ocurrió el 18 de marzo de 2015. Vázquez y su equipo secuestraron a unos 300 aldeanos. Luego, ordenó quitarle la vida a la mitad. Apenas 2 años antes, en 2013, cometió un crimen tan atroz que conmocionó incluso a investigadores experimentados. Supuestamente prendió fuego a una niña de 6 años delante de sus padres, y luego quemó también a la madre y al padre. Una familia entera se fue, así de fácil. Vázquez también fue acusado de colaborar con los políticos mexicanos Humberto y Rubén Moreira. Utilizaba sobornos para facilitar las rutas de la droga, garantizando que los cargamentos cruzaran las fronteras de forma segura. Entre 2009 y mediados de 2015, estuvo vinculado a al menos 30 asesinatos brutales. Pero su reinado finalmente terminó el 15 de julio de 2015, cuando las autoridades estadounidenses lo arrestaron. El juicio fue intenso. No se permitieron teléfonos ni cámaras en la sala del tribunal, pero los informes dicen que permaneció impasible, consciente de la gravedad de lo que se avecinaba. Y fue duro. Fue declarado culpable de múltiples cargos: asesinato, conspiración y narcotráfico, y condenado a 7 cadenas perpetuas. Con 3 de ellos en curso consecutivos, el otrora poderoso líder del cártel nunca volverá a ver la libertad. Marciano Millán Vázquez construyó su imperio sobre sangre, miedo y silencio. Pero al final, la justicia lo alcanzó y le cerró la puerta para siempre. Nos vemos en el próximo video.